Brent, el West Texas 0,09%, todavía por encima de los $85,5. Y vamos a proceder a analizar la situación del mercado de una manera un poco más sosegada, y en este caso con Almudena Mendaza, que es responsable de Iberia de Generali Investments. Almudena, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, yo creo que es pregunta obligada, ¿no? ¿Hasta qué punto la geopolítica, la tensión que estamos viviendo en torno a Oriente Medio, tensión que, claro, se suma a la que ya vivimos en Europa, en Ucrania, por la invasión de Rusia, cómo puede afectar esto a los mercados financieros? Parecía que a principios de semana no estaba afectando demasiado después del ataque de Irán a Israel, pero poco a poco parece que va escalando un poco la tensión, podría producirse un contraataque, una respuesta de Irán. ¿Cómo puede acabar afectando esto a los mercados? Bueno, en primer lugar, siempre es importante poner en contexto que un movimiento geopolítico, los riesgos geopolíticos tienen impactos en el corto plazo y en el medio-largo plazo. Lo que más nos podría preocupar en el corto plazo siempre son repuntes de volatilidad que efectivamente afectan a los mercados financieros, puede afectar tanto a la renta variable, a la cotización de las acciones, a los índices de referencia, pero también a la renta fija, también digamos, al rendimiento de los bonos, ¿no? Seguramente miramos más el corto plazo por el posible efecto en el largo plazo, es decir, sí que tiene implicación muchas veces de repuntes de volatilidad, insisto, en el corto plazo, cuando estamos pendientes de noticias, de saber cómo podría ser ese ataque controlado, parece ser desde Israel a Irán. Es decir, el mercado asume de manera el mercado lo que peor, digamos, siempre suele asumir es el miedo, ¿no? Y estos movimientos geopolíticos que van incrementando la tensión, pues de alguna manera pueden hacer que veamos repuntes de volatilidad. Y en el medio y largo plazo, lo que más nos preocupa un poco de este nuevo riesgo geopolítico dentro del mapa mundial, por así decirlo, teníamos, como bien decías, Ucrania, Rusia y toda la parte de Oriente Medio desde final del año pasado. Este nuevo ingrediente lo que nos hace pensar es en que puede haber repunte de inflación. No estamos viendo un repunte considerable en el precio del barril de petróleo, como bien apuntabas, pero sí que de alguna manera puede haber un encarecimiento no solamente del barril de petróleo, sino también de otras materias primas si efectivamente, digamos, se van enconando estos conflictos. Por eso decía que para nosotros los riesgos geopolíticos nos gusta verlos y valorarlos desde el punto de vista más de corto plazo, que sin lugar a dudas pueden generar volatilidad, y en el medio y largo plazo por un repunte de inflación. Y la inflación ahora mismo es clave porque los bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal, consideran que hemos llegado a un nivel de inflación en el que podrían incluso bajar tipos de interés. Y realmente, bueno, pues el posible repunte o que esta desinflación en la que nos encontramos, pues digamos, se revierta, no sería en cualquier caso una buena noticia en general para los mercados financieros. Históricamente, Almudena, es verdad que la geopolítica o incluso los conflictos no suelen afectar demasiado a las bolsas, aunque es verdad que bueno, también lo pensábamos con las pandemias y luego llegó la pandemia de coronavirus y fíjate lo que cambió la cosa. ¿Crees que ahora una guerra a mayor escala, una escalada de la tensión en Oriente Medio que pudiera generar una guerra abierta puede hacer que las bolsas se desplomen de alguna manera? Porque claro, seguimos en un entorno de máximos históricos. Desde aquí caer puede ser, bueno, puede dar más vértigo, ¿no? Porque estamos muy arriba. ¿Puede ocurrir? Puede afectar, como decía anteriormente, a momentos puntuales de caídas más puntuales el día que haya pues, una declaración de un conflicto, o puede incrementarse la volatilidad. Pero pensamos que al final hay determinados también sectores y compañías que se pueden ver más afectadas, lógicamente, que pueden ver ese impacto en una mayor medida, pero hay hay un conglomerado de compañías que realmente, y de hecho también lo mencionabas anteriormente, estamos ahora en plena publicación de resultados que de alguna manera pues bueno, tienen negocios sólidos, modelos de negocio que están funcionando, y de alguna manera, por ejemplo, las compañías de calidad, históricamente las compañías de gran capitalización normalmente también se ven menos afectadas en términos de volatilidad, pues eso, ante un impacto de un riesgo geopolítico, por lo cual yo me quedaría un poco con la idea de que hay que estar pendiente, pero no cambia nuestro perfil de riesgo, no debería cambiar nuestro perfil de riesgo a nivel inversor y nuestro horizonte temporal a la hora de invertir, porque efectivamente puede que suframos durante el camino, pero en medio y largo plazo, efectivamente, como bien decías, estadísticamente no son movimientos que hagan que la valoración de las compañías, la valoración de los mercados se vea afectada.
En este momento, y sobre todo después de lo que acabamos de comentar, ¿estamos en un buen momento ahora mismo, Almudena, como para decidir invertir en bolsa? Llevamos un comienzo de año, más allá del momento efectivamente puntual que me planteabas, en el que bueno, pues estamos viendo que las bolsas, los mercados financieros en general están comportándose bien, ¿no? Los mercados de acciones. Nosotros pensamos que de manera puntual y de manera oportunista sí que podemos empezar a invertir en determinadas compañías. Posiblemente nos gusten desde General Investments, pues a lo mejor para huir de esa volatilidad, pensar en compañías de calidad, en compañías que de alguna manera tengan algún tipo de eje de innovación, que las puedan hacer un poco más resilientes precisamente ante posibles escaladas en esa volatilidad, en esos movimientos del mercado, por lo cual nuestra respuesta es que siempre hay oportunidades y precisamente muchas veces también se generan cuando hay movimientos en las valoraciones de las compañías, ¿no? También se generan oportunidades para volver a construir las carteras de inversión y volver a tomar posiciones en renta variable de manera paulatina, ¿no? Por lo cual nuestra respuesta es que sí, siendo prudentes y selectivos, seguramente vamos a encontrar oportunidades de inversión incluso en este momento del mercado. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles pueden ser quizá en renta variable los sectores que mejores oportunidades estén ofreciendo ahora mismo, Almudena? Pues mira, veníamos marcados muy por un final de 2023 en el que la tecnología, digamos, lo copaba todo y hemos tenido en los primeros meses del año incluso una grata sorpresa ver también que determinados sectores más cíclicos lo estaban haciendo también bien en términos de comportamiento de valoración. Como decía antes, posiblemente sea si no cambia el escenario central macroeconómico en el que esperamos bajadas de tipos posiblemente hacia junio, tanto en la parte europea como en la parte americana, con las buenas publicaciones de resultados que estamos viendo, pero también con esta nueva componente en términos geopolíticos que pueda aumentar el riesgo, pensamos que a lo mejor las compañías de calidad, las compañías más sólidas, pueden ser más que sectores, podemos encontrar oportunidades. Compañías, como decía, de calidad, seguramente si hay un repunte muy importante, las compañías que se consideran más de crecimiento pues puedan sufrir algo más y las compañías de valor normalmente se mantienen también pues algo más estables, ¿no? Pero en términos generales creemos que podemos apostar un poco más por encontrar oportunidades en sectores tanto cíclicos como en sectores también a lo mejor pues más ligados a la parte de tecnología, de salud, el sector de healthcare, que también podemos encontrar oportunidades de inversión, insisto, de medio y largo plazo, independientemente que durante el camino pues podamos ver algunos ajustes en esa valoración debido a la volatilidad que podría suponer un incremento a la escalada pues, bélica del conflicto. Y precisamente en esta línea, y yo creo que por terminar un poco el círculo en esta entrevista, te quiero preguntar también, Almudena, por las palabras de Lagarde. Ha sido entrevistada hace un momento en la CNBC y decía que los recortes de tipos van a suceder muy pronto a menos que haya un shock importante. Claro, al final entiendo que si sube el petróleo por la crisis en Oriente Medio, esto puede afectar a la inflación y por lo tanto también a los recortes de tipos. ¿Vosotros creéis, bueno, hasta qué punto pensáis que esto puede realmente suponer una disrupción para el camino de los tipos de interés en Europa, precisamente? Los bancos centrales han sido muy claros. Su lucha ha sido el controlar la inflación desde que empezaron esta escalada de subidas de tipos de interés que nunca se había visto anteriormente en el mercado. Nunca se había visto una subida tan abrupta de tipos de interés en los últimos 30 40 años ni en Estados Unidos ni en Europa. Por lo cual, ese ha sido su caballo de batalla. Sin llegar al objetivo ni en el Banco Central Europeo ni en la Reserva Federal, aún así ya estábamos descontando esas bajadas de tipos. Nosotros pensamos que se van a seguir produciendo, posiblemente con menor, nosotros estamos un poquito fuera de consenso del mercado, pensamos que van a ser algo más tímidas de lo que el mercado estaba descontando. Claro, si volvemos a decir la inflación, que era lo que ellos querían controlar, lo que necesitaban ir a su hoja de ruta, se desestabiliza precisamente por una escalada no solamente en el precio del petróleo, sino también en el de las otras materias primas que pueden estar afectadas por un conflicto bélico, pues obviamente la inflación volvería a repuntar y la tendríamos fuera de control, por lo cual esas bajadas de tipos puede que se sigan produciendo, pero seguramente serían de menor impacto. Pues Almudena Mendaza, desde Generali Investments, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Igualmente, bueno, nosotros, por cierto, hablando de bancos centrales, estamos pendientes dentro de una horita.